Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves, los jueves es jueves de oración, predicamos y más tarde enviamos una lista de peticiones de oración para que pues juntos, cada quien desde su hogar, se puede decir así, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, clamemos y oremos a nuestro Dios por todas esas peticiones que el Señor pone en nuestro corazón. Y eso lo hacemos a las 9 de la noche, así que si gustas participar, pídenos antes las peticiones para enviártelas con mucho gusto. El tema que vamos a ver hoy se llama El cristiano no es tonto ni pasado de listo, más bien profesa y vive la verdadera justicia. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por una tarde más, por predicar tu palabra. Señor, si yo hablo, Señor, y tú no obras, esto va a ser en vano, Señor. Pero si tú obras, si tú respaldas esta palabra con tu poder, tu autoridad, Señor, tú eres quien es Dios, Señor, y cambia vidas. Te suplico, te ruego, Señor, obres en la vida de las personas que no te conocen, Señor. Que por favor ellos puedan, Señor, comprender que necesitan ser salvados de esa sentencia, Señor, que tiene todo ser humano, Señor. Y que tú, Señor, lo hiciste posible, Señor. Abriste las puertas para tu reino. Diste la oportunidad al morir en esa cruz, Señor. Que ellos puedan comprenderlo, Señor. Abre su entendimiento, obra en ellos, ten misericordia, bendícelos grandemente con esto, Señor. Y a tu iglesia edifícala, Señor, edifícala, porque solo tú eres quien edifica a tu iglesia con tu palabra, Señor. Santifícalos, Señor, santifícalos en tu verdad. Gracias, Señor, porque permites que podamos tener estas opciones de redes sociales, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a obrar en nosotros y en los que no son, Señor. Ponemos en tus benditas manos, Señor, a nuestros seres queridos, enfermos y las personas que están en todo el mundo, Señor, pasando por estas situaciones muy fuertes. Que ellos puedan conocerte, Señor. Que no se pierdan sus almas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Repetimos el tema. El cristiano no es tonto ni pasado de listo. Más bien, profesa y vive la verdadera justicia. Vamos a Mateo capítulo 38. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 38. Vamos a ver el versículo 38 al 42. Pero antes de leer nuestro texto, debemos saber que muchos creen que el cristiano es un tonto o que ser cristiano es un tonto. Y esto viene pues obviamente de parte de las personas que no conocen al Señor, que no son cristianos. Y muchos de los cristianos se han olvidado que nosotros no podemos vengarnos, no podemos pasarnos de listo, porque es algo que a Dios no le agrada. Y tristemente muchos cristianos pues caen en estas cosas. Y esto es injusticia. Esto es injusticia y al Señor no le agrada la injusticia. Y hoy veremos que ni una ni la otra son correctas, sino que el cristiano debe vivir en la verdadera justicia. Porque el cristianismo no es una religión externa de ritos y fuerza de voluntad como la que vivían en ese tiempo los fariseos, los escribas, los saduceos. No. El Señor Jesucristo quiere una justicia interna del corazón, que transforme el corazón del ser humano intangible. Esa voluntad, esa conciencia, esas emociones, todo lo que involucra el corazón intangible, que sea transformado, que tenga una actitud de amor hacia Dios, una actitud de amor hacia los demás, una actitud de misericordia y perdón hacia el prójimo, en lugar de una conducta religiosa, una conducta vengativa, una conducta superficial. Así que ese es el objetivo de nuestro texto, ese es el objetivo del Señor en esta cita. Así que vamos a leer nuestro texto de hoy, repito, Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera, ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar a carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este es nuestro texto de hoy. Debemos saber que, antes que nada, estas leyes fueron dadas a los jueces del pueblo,
que administraran, para que administraran la ley, ¿no? Y estas leyes pues prácticamente vienen siendo una guía de administración para la verdadera justicia, ¿no? Entonces para que pudiera funcionar esto, para que pudiera impedir que la ley de alguna manera pusiera o impusiera, mejor dicho, un castigo indebido, pues Dios da una guía, una administración, porque Dios no quería que la venganza fuera tomada por las personas que fueron ofendidas, por las personas que fueron dañadas o tal vez defraudadas. Por eso se le daba a los jueces. Por eso dejó autoridades, jueces, como dice Romanos, Él las puso. Dios ha puesto a las autoridades. Y estas autoridades civiles sirven para reducir y para limitar la venganza de las personas ofendidas o, como dijimos, dañadas o defraudadas. Y para impedir que los jueces impusieran un castigo injusto o excesivo, pues el Señor da esta administración, esta lista, esta manera de ley, ¿no? Por ejemplo, poner una condena de muerte para una persona que a lo mejor golpeó a alguien y le sacó un ojo o les botó un diente, ¿no? Imagínate que lo condenes a muerte, eso sería injusto. Por eso el Señor impide con esta ley que los jueces impusieran un castigo injusto o excesivo. Así que el castigo debía ser de alguna manera proporcional al delito. Sin embargo, los fariseos, los saduceos, los escribas enseñaban que la ley justificaba la venganza personal. Pero eso no es lo que el Señor quiso, no es lo que Él quería. No mandó la ley con ese propósito. Era otro propósito. Dios quería que la gente no se enfocara en la venganza. Por eso quita a la persona ofendida o dañada esa responsabilidad y se la da a autoridades civiles que son completamente ajenas al problema, al delito, para que se impusiera un castigo recto, un castigo que no sea pasado, injusto, ¿no? Porque es un hecho que cuando alguien es víctima de una ofensa, pues las emociones como que nos ganan, nos dominan y como que ya no somos imparciales, o sea, no somos neutrales, nos gana, nuestro juicio no es equitativo. Entonces, este tipo de ofensa oscurecen nuestra rectitud, nuestro juicio y podemos llegar a pasarnos de listos, podemos llegar a ser vengativos. Ahora, los fariseos pues obviamente no captaron este propósito de la ley. Y hoy día tampoco mucha gente lo capta. Esta ley tienes que ver que fomenta misericordia, que restringe la venganza, que de alguna manera te impide que hagas injusticia. Entonces el Señor Jesucristo, en este texto que acabamos de leer, nos da varios ejemplos para poder explicar cómo se debe aplicar esta ley. Primero dice que cualquiera que te abofetee en la mejilla, que pongas la otra. Segundo dice que el que quiera pleito por quitarte, por decir, la túnica, pues que también le des la capa. Tercero dice que cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, que vayas con él 2. Y cuarto, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no se lo rehuses. O sea, esos cuatro ejemplos que nos da el Señor, vamos a ir ahorita desglosándolos para que podamos entender cómo debemos aplicar esa ley en nuestras vidas, ¿no? Así que estos ejemplos se deben considerar como aspectos que debemos tomar antes de tomar una decisión, antes de reaccionar. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar y obviamente nos estará enfocando en la misericordia, en obviamente restricción de la venganza, en el perdón y en el amor. Es difícil de comprender para personas que no conocen del Señor. Van a haber preguntas que vamos a mencionar, pero para un cristiano el Espíritu Santo obra. Por eso oramos, para que obre y te abra el entendimiento y te haga entender cómo debes llevar su palabra, cómo debes vivir su palabra, ¿no? Entonces, salen preguntas como, ¿cómo voy a amar o cómo voy a tener misericordia o cómo voy a perdonar a alguien que me hace daño, a alguien que me lastima, a alguien que me agrede, a alguien que me ha quitado algo muy preciado? Por eso el Señor Jesucristo, antes de dar estos ejemplos, pues obviamente nos dice claramente, no resistan al que es malo. Él le dice a los discípulos y a nosotros, no resistan al que es malo. Y obviamente el Espíritu Santo va a hacernos entender. Entonces, no resistir al que es malo. Y muchos dicen, espérame, ¿está bien escrito eso? ¿Es lo que el Señor quiere? O sea, está bien, no vamos a resistir al que es malo. O sea, vamos a desquitarnos, vamos a hacer lo que querramos.
Pero no, hay que interpretar esto correctamente. Sí es correcto que él está diciendo, no resistan al que es malo. Y esto es un mandato, no es una opción hacerlo o no hacerlo, es un mandato. Y aparte es esencial, para entender la enseñanza que quiere darnos. Así que tenemos que conocer primero que nada lo que significa resistir. Porque resistir aquí en la Biblia, en esta cita, no es igual a lo que ustedes creen, o ustedes piensan, o lo que tal vez el diccionario normal de la Real Español lo dice, ¿no? Tenemos que conocer bien qué significa resistir. Recuerden que es escrito en griego, ¿no? Entonces la mayoría de las veces, como dijimos, se ha usado resistir como tolerar, como aguantar, como sufrir. Entonces estaría diciendo el Señor que no toleremos a esas personas que nos hacen daño, que no los aguantemos, sino que vayamos en contra de ellos. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este tema. En el original griego dijimos que resistir significa otra cosa, y esto significa oponerse con fuerza a algo, confrontar. Y él dice no resistir, o sea, no oponerse con fuerza a algo, no confrontar, no resistan al que les hizo daño. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y obviamente esto a muchos los mueve. Oye, ¿cómo me voy a dejar? ¿No? Él está diciendo no seas agresivo ni hostil con alguien que te ofende. Pero él se está refiriendo a ofensas menores. Por eso menciona 4 ejemplos que ahorita vamos a ver. El Señor Jesucristo está hablando de una bofetada. Está hablando de pleito por algo insignificante. Está hablando de un acto de ayuda de parte de las autoridades. Él ha dejado varias autoridades, una ayuda de parte de ellas. Y también nos habla de una ayuda, obviamente, económica o préstamo. Entonces no está diciendo que no reaccionemos, o sea, que no nos defendamos a alguien que quiera matarnos. Allá sí. Pero a cosas menores, ofensas menores, él dice no resistas, no te opongas, no seas agresivo u hostil con ellos, ¿no? Ahora, si alguien te quiere matar, alguien entra a tu casa, quiere robarte, quiere matarte, o no lo sé, con un cuchillo, con una pistola, obviamente tú tienes que defenderte. Tienes que defenderte. Alguien que te quiera obligar a hacer algo que no es de acuerdo a lo que Dios nos manda, también no vas a hacerlo. No vas a hacerlo. Entonces el Señor solo se enfoca acá en que no seamos agresivos con las personas que nos ofenden, pero son cosas menores. Son cosas que ni caso hay que hacerle. Más bien debemos enfocarnos en solucionar si hay algún problema de una manera tranquila, sin causar un conflicto más grande, ¿no? Ahora bien, esto no significa que no resistamos al mal. No significa que no nos opongamos a lo que no agrada a Dios. Porque Santiago capítulo 4, versículo 7 dice claramente, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de vosotros. Acá obviamente Santiago está usando la misma palabra que usó el Señor Jesucristo en este sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo. Y Santiago nos está corrigiendo de alguna manera a que debemos resistir a Satanás. Resistan al diablo, o sea, resistan a Satanás. O sea, sean contenciosos con lo que el mal está haciendo. O sea, resistan agresivamente ¿a qué? A sus mentiras, a sus tentaciones, a sus acechanzas, a sus estrategias, a todo trabajo que quiera hacer en nuestras vidas. Lo mismo vemos en Efesios capítulo 6, que se enfoca en una lucha entre el bien y el mal. O sea, nosotros tenemos, los cristianos, esa batalla con huestes de maldad, que son espíritus malignos, ángeles caídos. Lo vimos recientemente en Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomar la armadura de Dios para que puedan resistir, fíjense la palabra otra vez, resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿ok? Entonces la palabra resistir es la misma que estamos viendo en Mateo 5:39, así que debemos nosotros resistir, o sea, debemos batallar. Hay una guerra, pero no contra sangre y carne, sino contra las huestes de maldad. A ellos debemos resistirles con toda hostilidad, con todas nuestras fuerzas. Así que si queremos estar firmes en los días malos, en los días difíciles de nuestra vida, como dijo Pablo en 1 Timoteo 6:12, tenemos que ser agresivos y tenemos que luchar y pelear la buena batalla de la fe. Así que tenemos que ser sabios. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos dé su sabiduría y que nos dé ese discernimiento para poder canalizar bien nuestra resistencia. Tiene que haber un equilibrio para no caer en venganza con las ofensas menores.
pero sí debemos estar duro con la resistencia contra las acechanzas del enemigo, el verdadero enemigo. Tal vez en este momento te encuentres en esos días malos donde el enemigo te está dando duro. Te está dando duro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a resistir? ¿Vas a pelear, o sea, batallar? ¿O vas a ser pasivo? Lo que debe hacer el cristiano, hemos dicho que debe resistirlo fuertemente, agresivamente, con hostilidad. ¿Y eso cómo es? En el poder y la fortaleza de Dios. Está en el versículo 10 de Efesios 6. Y luego dice que con su armadura, o sea que debemos poner toda la armadura. Estas son las armas que debemos tener. Y luego dice que le sumemos a la oración, el versículo 19. Entonces la oración de fe es un arma poderosa y debemos usarla constantemente. El Señor dijo que oremos constantemente y que no desmayemos. A eso se refería también Pablo cuando dijo que peleemos la buena batalla de la fe. Entonces somos demasiado pasivos cuando es el tiempo de resistir. O sea que estamos haciendo las cosas al revés. Cuando debemos pelear la batalla espiritual, somos pasivos, no lo hacemos. Cuando es una ofensa menor que hacemos, entonces sí, resistimos, peleamos, nos vengamos, somos agresivos con las personas. Cuando el Señor ha dicho, no resistas al malo, no resistamos al malo. Pero cuando viene realmente el enemigo y está obrando, es cuando nosotros, en vez de ser resistencias, en vez de ser agresivos con él, estamos siendo pasivos. Entonces, tenemos que aprender a canalizar correctamente para hacer lo que Dios nos está mandando. Él nos dice, resiste al que debes de resistir, o sea, al verdadero enemigo, a las huestes, con todo. Pero también nos dice, no resistas a quien no debes, al que te hace un mal y es una ofensa mayor. Este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice en el siguiente, en Romanos 12, capítulo 12, versículo 9, él dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces claramente Dios quiere que aborrezcamos el mal, que resistamos al mal. Deberíamos resistir a lo que es pecado, a eso sí, a lo que es malo. Efesios 5:11 dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces quiere decir que cuando nos encontremos con lo que es el mal, con lo que es el pecado, ¿qué debemos hacer? Aborrecerlo. Aborrecerlo, desenmascararlo, darle con todo, porque es lo que un verdadero cristiano debe de hacer. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, vemos un ejemplo. Pablo pues manda a expulsar a una persona que estaba entre la congregación haciendo incesto. Estaba metido con la esposa de su papá. Y podemos ver claramente que la Biblia nos manda a oponernos a esto. No podemos, si lo vemos, debemos oponernos, desenmascararlo y obviamente retirarlo. Obviamente no por venganza, no con hostilidad, o sea, no con golpes, no con insultos, pero sí resistirles fuertemente porque no son ofensas menores. Porque está escrito en Romanos 12:17 que nunca paguemos mal por mal y que procuremos lo bueno delante de los hombres. Entonces, esto es exactamente lo que el Señor nos está enseñando en esos 4 ejemplos de Mateo 5, que los usa para ilustrarnos. Realmente no debemos pagar mal a alguien que nos hace mal, sino con un bien. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces Pablo en el versículo 18, Romanos 12, dice, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. O sea, está diciendo que si de nosotros depende, que busquemos la paz, no del otro, de nosotros, busquemos la paz, evitemos hacer más grande el conflicto, tratamos de solucionarlo. Y añade en el versículo 19, no tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces el Señor quiere que dejemos en sus manos la venganza. O sea, el mal que nos hacen, Él va a hacer justicia en todos los casos. No debemos vengarnos, especialmente por cosas menores. Debemos dejar las cosas en manos del Señor y no tomar venganza por nuestras manos. Versículo 20 y 21 dice ya, Pablo dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás. En otra versión dice, carbones encendidos sobre tu cabeza.
Versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence mal con el bien. De lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces vemos que el Señor termina diciendo, prácticamente aquí Pablo está diciendo lo que el Señor termina diciendo en Mateo 5, del versículo 46 al 48, que es lo que hace que termine el capítulo 5 de Mateo. Pero eso no lo vamos a leer, solo apúntalo y lo puedes leer después de la predicación. Entonces lo que el Señor dijo, y Pablo obviamente aprendió y está predicando acá en Romanos, es que los cristianos debemos tener actitudes adecuadas para vencer al mal con el bien. Ese es el fin. No debemos caer en vengarnos de la gente que nos hace mal. Más bien debemos dejar de sacar la venganza, ¿en quién? En las manos de Dios, cuyo conocimiento es perfecto, cuyo Dios es justo. Él sabe a quién le va a dar la justicia. Pero si el Señor nos llegara a decir a través de las situaciones, de hecho nos dice a través de su palabra, ¿no? Pero a través de las circunstancias podemos ver que Él nos ha dicho corrige, redarguye, reprende. Tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Entonces el Señor Jesucristo nos da 4 ejemplos, ya dijimos, esos 4 ejemplos son de cómo debemos reaccionar ante cualquier ofensa. ¿Cuál reacción debe salir de un cristiano? Primero dice que cualquiera que te abofetee, pues pongas la otra mejilla, ¿no? Y el poner la otra mejilla se está refiriendo a una actitud. Una actitud. Si pongo la otra mejilla, pero en mi corazón quiero matarlo, quiero golpearlo, no he entendido la enseñanza. Eso es lo que hacían los fariseos. El Señor en este momento está diciéndonos y fomentando el perdón. No venganza, perdónalo. Perdónalo, es una ofensa pequeña, perdónalo, no te vengues. No hagas raíces de amargura en tu corazón. Porque la venganza es lo primero que se nos viene en la mente cuando alguien nos ofende. Todos, no hay uno que no, porque dicen, no, yo no, todos somos iguales, reaccionamos de esta manera cuando nos ofenden. Es algo que tiene el ser humano, algo como una manera de defenderse, ¿no? Entonces, es lo primero que detona, un detonador, ¿no? Entonces, es lo primero que viene a nuestra mente, quiero regresarle el golpe, quiero desprestigiarlo, quiero dejarlo mal ante los demás, quiero darle donde más le duele, me la hizo, me la paga, o sea, quiero hacerle lo que ellos me hicieron. O sea, todo esto viene a la mente del ser humano, son pensamientos que todo mundo tiene, pero esa no es la reacción de un verdadero cristiano. Eso es cuando estabas en el mundo, o las personas que están en el mundo, así reaccionan. Pero el Señor no quiere esto en tu corazón. Entonces, esto nos lleva a una pregunta: si me hacen algo, ¿no podré defenderme? ¿O no podré decir algo a mi favor? O sea, ¿no puedo decir nada contra el mal? Y claro que sí puedes. O sea, esto no es algo que te cierre, no. El Señor Jesucristo nos muestra que sí podemos hacerlo, y de hecho Él respondió a una agresión en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 23, cuando fue golpeado, le dieron una bofetada en la cara en el juicio que hicieron, un juicio falso que hicieron en la casa del ex sumo sacerdote, y uno de los guardias le dio una bofetada. El Señor le respondió el Señor: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Esa es la reacción del Señor Jesucristo. Está reprendiendo al guardia por golpearlo injustamente. Si fuera contrario, que hubiera sido justo, Él hubiera puesto la otra mejilla, ¿no? Pero aquí no está poniendo el Señor la otra mejilla. Él está diciendo: ¿por qué me golpeas injustamente? Entonces sí podemos responder. Ahora, si creemos que el Señor Jesucristo debió haber puesto la otra mejilla, no hemos entendido la enseñanza. El Señor no intentó vengarse, no respondió para venganza. Él repudia la maldad. Él no puede haber maldad en eso. Y eso es exactamente lo que quiere que nosotros hagamos. Que no haya esa maldad, que no haya ese repudio. O sea, que no haya esa venganza en nosotros. Entonces debemos denunciar el mal. En Mateo capítulo 12, versículos 14 y 15, los fariseos habían de alguna manera manipulado, se habían confabulado para destruir al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, pues todo lo sabe, sabía, y se retira. Se aleja de ellos, de las circunstancias. Entonces debemos denunciar el mal, como dijimos hace un rato, y en ocasiones, si es posible, alejarnos de esas circunstancias. Otro ejemplo se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 15, donde él entra y ve en el templo negocio, cueva de ladrones, ¿no? Y echa a todos fuera con ovejas, bueyes, volca las mesas, porque vendían los animales del sacrificio, hacían negocio con el cambio de la moneda. Entonces,
Vemos que el Señor obviamente estaba muy enfurecido. ¿Por qué? Porque en ese lugar se buscaba el rostro de Dios en oración, se glorificaba a Dios. Entonces vemos una acción que no parece pacífica, pero el Señor considera esto como una gran maldad, no como una ofensa menor, sino una gran maldad, un grave pecado contra Dios. Y obviamente el Señor Dios no era glorificado en ese el lugar donde se iba a glorificar. Entonces somos llamados a estar en paz con los demás. Si es posible, si es posible. Pero hay momentos en que somos llamados a defender la fe, que es lo que estaba haciendo el Señor acá. El Señor sabía cuándo ser pasivo y el Señor sabía cuándo iba a reaccionar sin pecar, sin pecar. Por eso vimos que el Señor pues viene como cordero sin mancha, cordero para ser asesinado, ¿para qué? Para salvarnos. Pero en Apocalipsis capítulo 19 dice que Cristo vendrá un día para hacer juicio, hacer justicia, juzgará con vara de hierro, o sea, hará la guerra, hará justicia a las naciones. O sea que ya no vendrá como vino como cordero pasivo, sino vendrá con vara de hierro, ya no como cordero pasivo, sino como león. Entonces hay que tener discernimiento y saber cómo actuar en cada situación. Debe haber un equilibrio. Cuando las ofensas sean menores, de menor importancia, entonces debemos nosotros estar dispuestos a no tomarlo en cuenta, a sufrir la injusticia, pero no buscar la venganza, no buscar la venganza. Pero si esto se intensifica, se vuelve algo más fuerte, pues debes protegerte. Debes protegerte. Si alguien te da, por ejemplo, una bofetada, no vas a reaccionar con hostilidad, pero puedes decirle por qué, ¿no? Pero si alguien te amenaza con un cuchillo o una pistola o trata de matarte o matar a un ser querido, pues tú tienes que defenderte, tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para detenerlos, pero no por venganza, no con intenciones de matar, sino de detener, ¿no? Entonces, si Dios no quisiera que nos protejamos, el Espíritu Santo en 1 Samuel capítulo 11 versículo 6 viene sobre Saúl al ver la injusticia que estaba pasando y obviamente incita a Saúl a resistir la maldad y rescatar al pueblo. Lo mismo pasa con Abraham cuando Lot de alguna manera se lo llevan cautivo por los reyes, eran creo que 5 reyes, pues obviamente Lot va y pelea por Lot, por liberar a Lot en Génesis 14. En Proverbios 21:31 dice que se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Proverbios 21, capítulo 21, versículo 31. Entonces Dios le decía a su pueblo que se preparara siempre, siempre, pero que recordara que tenía que confiar en Él para la victoria final. Por esa razón debemos tener presente que en el reino espiritual de Dios, cuando se trata de una ofensa menor, el Señor quiere que nosotros estemos no en venganza, sino en perdón, en misericordia, en amor, en lugar de la venganza. Él quiere que hagamos todo lo posible por vivir en paz con todos los hombres, hacer todo lo posible, dice si es posible, o sea, esforzarnos a que esto pase. Va a haber momentos en que no pueda, ni modo, pero mientras tanto tú sigue haciendo lo que es posible para vivir en paz con todos los hombres. Sin embargo, cuando algo pues obviamente es más grande y es más fuerte y pues ni modo, tienes autoridades civiles que se encargan de eso y tú puedes solicitarlas, requerirlas. Por eso decimos que los cristianos no somos tontos, porque muchos dicen, mira, son cristianos, ya no nos hacen nada, les vamos a robar, y él ni siquiera va a hacer nada. Y eso yo lo he vivido, y muchos se aprovechan de ti. Pero deben saber que no respondemos de igual manera que ellos. Nosotros, el Señor ya obró, ya nos regeneró, ya cambiamos, nosotros estamos reflejando la gloria de Dios, pero ellos sí deberían de temblar. Deberían de temblar porque tenemos un abogado en el cielo y es ese mismo Dios justo que va a ser juez. Entonces, los cristianos debemos aprender a identificar, a discernir con sabiduría para no caer en ser tontos, para no pasarnos de listos y ser vengativos. Porque cuando el Señor Jesucristo dice, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Así que podemos observar que es una ofensa menor, es algo muy leve. Por eso dice el Señor, dale la capa también. En lugar de tener un enfrentamiento, dale la capa. Unos ejemplos, por ejemplo, si alguien está hablando mal de ti, por allá chismes, lo que sea,
o si alguien se aprovechó de ti tal vez en el trabajo, son ofensas menores. Son ofensas menores, déjalo en manos de Dios. Tú ora, clámale al Señor, ponle tu sentir, dáselo a Él y que Él obre. Déjalo en Él. Ahora, si alguien está diciendo mentiras en tu trabajo para que te despidan, aquí ya es algo más fuerte. O alguien quiere demandarte injustamente, o alguien quiere quitarte tu casa, pues estas ya son ofensas mayores y para eso puso las autoridades el Señor y tienes derecho a defenderte y pedirle a las autoridades civiles que intervengan a tu favor. Esto es algo que Dios manda. Es algo que Dios manda. Al Señor que le interesa tu actitud de corazón, no quiere que busques venganza, no quiere que lo hagas a tu manera, sino a la manera que Dios nos da. No hagas que esto se empeore, que no tengas conflictos más grandes, no. Tú hazlo conforme a Dios nos manda. Si es algo menor, no hagas caso, olvídalo, déjalo. Pero si es algo fuerte, busca la ley. La ley tiene que ayudarte, para eso están puestas. Entonces el Señor no quiere que busquemos venganza ni que tengamos conflictos menores por cosas que no valen la pena. Pero Él obviamente nos dirige, nos guía a cómo dirigirnos, a cómo reaccionar ante cosas más graves. Él no quiere que demandes a la gente solo así porque sí. La gente normalmente levanta demandas por cosas insignificantes. Pero la excepción es cuando hay una ofensa mayor, un daño mayor, algo como quitarte tu casa, como dijimos, como quitarte el sustento. Entonces allá sí, ora, demanda y deja en manos de Dios el resultado. Si la ofensa es menor y eliges obedecer a Cristo y aceptas el mal que te están haciendo, pues obviamente tú sabes que no hay problema, lo aceptas, lo vas a sufrir, pero tienes un abogado que se encuentra a la diestra de Dios Padre. Y tanto en algo fuerte como en algo menor, en ambos casos Él todo lo ve y Él actuará con justicia si nosotros lo dejamos en manos de Dios, si lo hacemos correctamente, porque hasta demandar tenemos que dejarlo en manos de Dios, tenemos que orar, Señor, esto, y si el Señor siente que sí, adelante, demandas y vuelves a orar, Señor, lo pongo en tus manos, que se haga como tú quieres, tú eres el Dios justo. Entonces, en ambos casos Él ve todo, Él actúa con justicia. ¿Por qué? Porque el Señor estableció las leyes, estableció magistrados, jueces, para que de alguna manera ellos tomen cartas en el asunto, ¿no? Hagan decisiones justas. En Lucas 12:58 dijo, mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procures en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al alguacil, o sea, al guardia, y el guardia te eche a la cárcel. O sea, dice que primero debemos procurar arreglar esto. Hay un problema fuerte, vamos a arreglarlo. Hoy vamos a arreglarlo para no llegar a esto, ¿no? Es el mismo concepto que vimos en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Entonces, si hay posibilidad de arreglarlo, arréglalo. Enfócate en resolver el problema antes de llegar al juzgado, ¿no? El Señor te dice que hagas todo lo posible por resolver el problema primero, y si no, pues ni modos, el juzgado. Si no se pudo, el juzgado. Es el mismo principio que se encuentra en este capítulo de Mateo 5 que estamos viendo, donde dice que toleremos el mal que nos hacen cuando son ofensas menores. Entonces, la Biblia está haciendo prácticamente un equilibrio, ¿no?, con este asunto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Ve con él 2. Y en esos días del Señor Jesucristo, pues, recuerden que todo estaba bajo el Imperio Romano y los magistrados o los militares pues tenían el derecho de obligar a cualquier persona, a cualquier ciudadano a hacer lo que ellos le pidieran que fuera necesario para que pudieran cumplir ellos con su deber. ¿Okay? No el ciudadano, sino el militar. Porque necesitaba ayuda, jalaba a alguien y el otro estaba obligado a hacerlo, ¿no? Y esa es la razón por la que vimos que tomaron a Simón de Cirene y lo obligaron a cargar la cruz del Señor Jesucristo porque estaba el Señor Jesucristo muy débil y no podía llegar hasta el Gólgota en Marcos 15:21. Entonces, esto nos enseña y nos hace preguntarnos qué debemos hacer cuando alguien nos haga algo similar. Por ejemplo, si estamos trabajando, a lo mejor nuestro jefe nos impone labores adicionales y a lo mejor lo hace con mala intención, ¿no? Pues, ¿qué tienes que hacer tú como cristiano? Hacerlas con gusto. Es el servicio que tú estás dando al Señor, como para Él lo haces. Repito, el que te obliguen a ir una milla, esto es un ejemplo de una ofensa menor. No es algo grave. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, ve 2.
ve 2 millas. Y todos usamos la frase de damos más de la cuenta. Voy a trabajar, este es mi trabajo y me ponen más cosas. Bueno, el mundo se queja, pero el cristiano, repito, no es porque sea tonto lo va a hacer, al contrario, el cristiano vive la verdadera justicia, esa que glorifica a Dios y deja el abuso en manos de Dios. Ora y lo pone en manos de Dios. Entonces el cristiano hace todo lo posible por servir y ayudar a alguien más allá de la cuenta, aun cuando esto pueda ser inconveniente para mantener la paz, pero él está siempre en esa disposición de reaccionar en ayudar porque lo hace como para el Señor y deja la causa en manos de Dios. Entonces cuando el Señor Jesucristo dijo, al que te pida, dale, pasamos al cuarto punto, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda, no le des la espalda. Entonces este es otro pasaje que muy a menudo es malentendido. El Señor está dando un mandato. De hecho, podemos ver en otras citas que debemos ser generosos, ¿no? Entonces el Señor ordena a los discípulos a que sean generosos. Nos ordena a nosotros que seamos generosos. Debemos dar con un corazón alegre, ¿no? Entonces debemos tener en nuestro corazón generosidad y disposición a dar cuando alguien pues que esté necesitado y tengamos, se lo demos. Debemos aprender a dar, no solo estamos hablando de dinero, sino también de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestras habilidades y principalmente de nuestro tesoro. ¿Cuál debe ser nuestro tesoro? Cristo. Debemos dar de Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de nuestra vida, la gente pues pide ayuda. Te va a pedir que le des algo o va a querer que le prestes algo. Todos debemos aprender a dar, no solo a recibir, porque mucha gente solo quiere recibir. Entonces tenemos que aprender a dar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. Ahora debemos preguntarnos cómo estamos en esa área de nuestra vida. ¿Somos generosos o somos tacaños? ¿Damos o solo estamos queriendo recibir? Sin embargo, es esencial entender y equilibrar este concepto de dar, porque hay situaciones en las que tenemos que decir rotundamente no. Rotundamente no. Primero que nada tenemos que reconocer o recordar, mejor dicho, que el Señor Jesucristo Él está interesado en una actitud no por fuera, una actitud en nuestro interior. Entonces Él no nos da algo externo, un mandato externo, Él nos da un mandato interno. Entonces si nosotros no lo hacemos, estamos fallando en lo que el Señor nos está pidiendo. Y debemos preguntarnos, ¿Dios nos ha dado algo? ¿Ha sido generoso con nosotros? Wow. O sea, ni debes dudarlo. Dios ha sido generoso en todo el tiempo. Antes de Cristo y más después de Cristo. Si Él no negó a su Hijo, sino que lo envió a morir por nosotros. Nos ha dado lo más valioso. No retuvo su tesoro. Nos los dio. Pero también vemos que hubo situaciones en las que Dios no le daba a su pueblo lo que pedían. Isaías capítulo 1 versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fuerte. Mucha gente cree que les escucha a Dios. Pero acá vemos que Dios es un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo sabe. Pero Él esconderá sus ojos y cerrará sus oídos para no ver ni escuchar a los que tienen las manos llenas de sangre. ¿Por qué están llenas de sangre? Porque esta gente adoraba de labios para afuera. O sea, como mucha gente vemos, y a veces los mismos cristianos caemos en eso. No debemos adorar de dientes para afuera. Extendían sus manos hacia Dios en oración, pero ellos buscaban otros dioses. Se prostituían espiritualmente hablando. Entonces, a veces creemos que nosotros no hacemos estas cosas, pero nosotros tenemos ídolos y tenemos que ir dejándolos igual. No solo son esos ídolos de imágenes, sino que el dinero puede ser un ídolo. Tus hijos pueden ser un ídolo, tu esposo puede ser un ídolo, tu esposa puede ser un ídolo, tu trabajo, tu deporte, tu hobby, tus videojuegos, tu teléfono, todas esas son ídolos. ¿Y qué es? Ese ídolo ocupa el lugar de Dios, estorba tu relación con Dios. Entonces, esta gente
adorar es algo que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida. No pienses que adorar es ir a alabar nada más, no. Es todo lo que hagamos con nuestra vida. Adoramos al Señor porque toda nuestra vida, las 24 horas del día, adoras al Señor. Entonces, ellos extendían sus manos y pedían en oración, pero al mismo tiempo idolatraban, ofrecían a sus hijos a otros dioses, a Baal, a Moloch, y pues esto es lo que estaban haciendo, a lo que se refiere cuando dice que sus manos estaban llenas de sangre. Entonces, el Señor, tienes que entender que Él todo lo sabe, que Él no lo puedes engañar, que Él hasta tus pensamientos no han llegado y Él ya sabe cuáles son tus pensamientos. No has hablado y Él ya conoce todo lo que tú tienes intencionalmente. Entonces, tal vez crean muchos que pueden engañar a Dios, pero se darán cuenta que no podrán engañarlo. ¿Por qué? Porque Dios no les va a poner atención, ni se va a ocupar. ¿Por qué? Porque tienen las manos manchadas de sangre. Cuando Dios ve a alguien que lo está utilizando, Él no le sigue la corriente, Él no es tonto. Y los cristianos tampoco deben serlo. Si creen que alguien les está utilizando y ese alguien solo está malgastando su dinero de lo que trabaja y sabe que alguien le va a dar y por eso pide, y esto ya se volvió un modus operandi, dicen, ya sé a quién le voy a pedir, ya sé quién me va a dar, ya sé quién me puede prestar. No, ya no lo ayudes. Ya no lo ayudes, no es maldad, ya no le des más, porque es un daño que le estás haciendo, porque hay quienes viven haciendo esto. Cuando ves a alguien que realmente lo necesita, que es bien administrado, a ese sí, ayúdalo, y ayúdalo, dale lo que necesita, la palabra de Dios y el alimento, obviamente. Pero si tú ves a alguien borracho, no, a ese borracho no, a ese drogado no, sino al hambriento, tal vez a alguien que de veras no tiene que comer, dale comida, dale despensa y dale lo que necesita primordialmente, el evangelio. En lugar de darle dinero, dale la comida, no le des el dinero. Tienes que ser prudente. Salmo 112:5, el salmista dijo, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Y es exactamente lo que el Señor quiere enseñarnos en este tema. Pero el resto del versículo de este Salmo 112:5 dice que ese hombre de bien, dice, gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. Y juicio en el griego significa discernimiento, sabiduría. Entonces, este es en el hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento. Significa discernimiento, sabiduría. Así que este hombre de Dios va a discernir. Tiene discernimiento, tiene sabiduría, va a discernir, va a identificar cuando le pidan si es verdad que necesita la persona, si no está engañándote, si realmente lo requiere. Entonces va a cuidadosamente considerar las circunstancias, discernir bien la situación, y esa es la manera correcta en que va a proceder. Pero pastor, ¿y qué pasa con alguien que quiere que le des prestado? Bueno, la mayoría de las veces los cristianos y los no cristianos necesitan porque son mal administrados. Son mal administrados y deben ser instruidos para cambiar su manera de manejar sus finanzas. Obviamente, cuando alguien veas que le perdió el trabajo y de plano no tiene, ayúdale. Pero si estas personas tienen trabajo y están mal administrando lo que Dios les ha dado, porque son malos administradores de lo que Dios le da, Dios te va a dar lo que necesitas, pero tú tienes que amoldarte a eso. Entonces, si él no está haciendo una buena administración de lo que Dios le da, ellos nunca van a aprender. Si tú les das, nunca van a aprender. No, ellos no se están administrando correctamente. No va a mejorar su situación si les damos. Entonces, ¿qué debemos darle? Lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Instruirlos bíblicamente. Hay manera de instruir bíblicamente. No creas que tienes que estudiar administración. Aquí vemos todo lo que tenemos, ¿no? Ahora, si eres una persona que sabe administrarse, bueno, dalo, pero recuerda que tienes que ser bíblico. Entonces, tal vez y solo tal vez lo ayudes por primera vez y debas hablar con ellos para darles la palabra, aunque muchos van a decir, es que me dio y me sermoneó. Bueno, eso no es lo que nosotros estamos haciendo. El amor al prójimo es darles, pero también decirles bíblicamente la verdad de Dios. Si no conocen a Dios, presentarles el evangelio. Y si conocen a Dios, llevarlos a citas bíblicas donde podamos mostrarles que necesitan administrarse porque Dios da lo que tú necesitas. No te va a dar algo que no te alcance.
Él siempre va a darte lo que tú necesitas. Entonces, si no es cristiano, el Evangelio y la ayuda. Esa ayuda puede ser la manera de poder hablar del Evangelio, ¿no? Proverbios capítulo 22, versículo 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Aquí entra el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría. Fíjate, no seas de esos. Proverbios 17, 18. El hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Y hay que entender esto. Hasta no dar es una muestra de misericordia y amor. No estás haciendo un mal, porque no lo estás haciendo con el afán de verlos morirse o verlos mal. No lo estás haciendo con el afán de odio, de venganza, sino con el afán de que conozcan del Señor, que sean administrados con lo que Dios les da, que aprendan a llevar una vida bien administrada con lo que Dios les da. A veces metemos las manos en el trabajo que Dios está haciendo en ellos y echamos a perder ese trabajo. Entonces hay que discernir. La palabra dice en Hebreos 13:5 que debemos tener contentamiento con lo que Dios nos da por ahora. Enfatizo, por ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y Él está diciendo algo fuerte, no te dejaré, no te desampararé. Si eres hijo de Dios, no te va a faltar. Solo que tienes que tener contentamiento con lo que te da y tienes que saber administrarlo. Pero esto es por ahora. Filipenses 4:19, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él está hablando de espirituales, pero también nos va a dar lo que necesitamos. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces estos versículos nos enseñan que no queda ya, que la historia no termina ya, que esto que Dios nos ha dado es lo que necesitamos ahora, hoy por hoy. Y nos invita a estar contentos, a estar satisfechos con lo que Él nos provee. Pero nos promete que en la medida en que mantengamos ese contentamiento, el Señor nos va dando más, vamos a recibir más. Dios da, Dios quiere bendecirte, pero hay que confiar y obedecer. Hay que confiar y obedecer. Entonces la gente mundana vive pidiendo. Se hace un patrón en su vida de estar pidiendo y es un daño cuando se le está dando. Ahora lo que debemos preguntarnos es por qué muchos cristianos están así. ¿Por qué están de alguna manera sin contentamiento y no les da con lo que Dios les da? Porque obviamente no hay fe, obviamente no hay falta de obediencia, obviamente no están realmente haciendo lo que Dios les manda. Entonces el Señor quiere para los cristianos que realmente estemos con ese corazón conforme al de Él, que reflejemos su gloria. Y si nos ha dado suficiente a algunos, que seamos generosos, que seamos misericordiosos, obviamente discerniendo las situaciones. Así que llegamos a la conclusión, debemos aprender mucho de esta predicación. Así que cuando alguien nos haga un mal, ¿qué debemos hacer en lugar de devolvérselo, o sea, de vengarnos? Pagar con un bien, demostrando perdón, misericordia. Porque estos ejemplos son los que estamos viendo en Mateo 5. Y estos ejemplos son ejemplos de misericordia. Y podemos observar que en cada uno de estos ejemplos se representa un área en la que el Señor Jesucristo nos ha demostrado su misericordia. Por ejemplo, cuando fue abofeteado la mejilla, Él recibió algo por nosotros que nosotros no deberíamos recibir. Él fue por nuestro pecado. Entonces prácticamente nosotros estamos abofeteando en la mejilla al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Nos destruyó? ¿Nos devolvió con un mal? No, ¿verdad? Aunque lo merecíamos, pero el Señor dio misericordia, dio perdón, dio amor. Fue golpeado por nuestras transgresiones, pero Él perdonó cuando esto sucedió. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la humildad, obviamente, es muy obvia en el Señor y el perdón, la misericordia, el amor está muy claro. Y la humanidad pues obviamente se queja y lo acusa y lo demanda. Y es lo que estaba haciendo en la cruz. Estaba siendo obviamente acusado, demandado y hasta que lo mataron. Entonces nuestro pecado de toda la humanidad obligó al Señor Jesucristo a cargar su cruz al lugar donde Él no debería de ir, sino todos nosotros. Y definitivamente fue y hasta lo llevó una milla más. Así que debemos darnos cuentas de lo que Él nos da. ¿Qué nos dio acá? Misericordia, perdón, amor en vez de venganza.
Entonces debemos vivir en la justicia verdadera de Dios y no ser pasados de listos, tampoco tontos. Pero si nosotros profesamos vivir una verdadera justicia, que la vivamos, que se vea, que sea evidente, porque esos principios deben ser aplicados en nosotros, en nuestras vidas. Esa sabiduría que Dios nos ha dado debe ser vista en nuestro caminar, en nuestro andar, en toda circunstancia de nuestra vida, porque el Señor nos ha demostrado misericordia, nos ha dado su amor, no se ha vengado de nosotros, nos ha demostrado que su corazón perdona y acepta el mal que se hizo en su contra. Así que cuando oremos debemos pedirle a Dios un corazón semejante al de Él, que perdone y que muestre misericordia hacia aquellos que nos han ofendido, que nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría y discreción para dar con generosidad a los demás y para no dar cuando sea un fin malo, para poder con nuestra vida entera, nuestro andar en este mundo, vivir en la verdadera justicia y así glorificar al Rey de la Gloria, el Rey del universo, al Dios justo, Dios de misericordia, Dios de amor y Dios de paz. Así que espero que el Señor obre en tu corazón, que hoy verdaderamente seas edificado y que si no eres de Cristo, el Señor te dé convicción, el Espíritu Santo te dé convicción para que rindas tu vida a su señorío. Que Dios bendiga tu vida grandemente.